Sean bienvenidos entonces. Para esta sesión toca hablar acerca de todo lo que está asociado a la informática forense. Dentro de la informática forense tenemos los objetivos, los tipos de investigación y las buenas prácticas de informática forense. Hay muchas áreas en las que esta área se aplica, ya que pues nos genera una gran cantidad de información en la parte de investigación también, ¿verdad? Dentro de los juegos tradicionales tenemos el famoso juego de Peregrina. No sé si alguno de ustedes se recuerda en su infancia haber practicado este juego. Pablo. Sí, señor. ¿Se recuerda haberlo practicado en su infancia? ¿Y qué le parecía? Divertido. Ok, muy bien. Sí, ¿verdad? Todos estos juegos súper bonitos, obviamente, como les mencionaba la vez pasada, probablemente ahora existan cosas más atractivas para ustedes, pero también es importante no olvidar la existencia de estos juegos, tal vez más chiquititos, sí, ¿verdad? En alguna fiesta, los practicaron o tal vez así jugaban con sus padres y todo, ¿verdad? La idea de todo esto es también que no nos vayamos olvidando nuestras raíces, nuestros orígenes también, ¿verdad? Entonces, ok, no sé si ustedes pudiesen mencionar algún juego tradicional más que ustedes hayan practicado. ¿Alguno que se recuerda? Yulisa. Sí, buenas tardes. Hola, ¿algún juego que haya practicado que se recuerde? Ah, por ahí dice Milena Arranca Cebolla, excelente, muy bien. Ajá. Mica, todo tipo de mica, mica pelota, por ejemplo. Ok, muy bien, ¿verdad? Y así podríamos ir mencionando más, capirucho, yo y todo eso, ¿verdad? Es bonito recordarse, probablemente tal vez en alguna reunión familiar los hayan practicado, tal vez sean por costumbre y si no, pues es también tenerlos presentes y no olvidarnos de ellos, ¿verdad? Ok, entonces con lo que son los juegos tradicionales llegamos hasta acá. Ok. Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 4 y hoy vamos a exponer sobre la informática forense. Pasa al siguiente. Ahí está la portada. Ajá. En la introducción al tema, prácticamente la primera parte de la introducción al tema hacemos como una generalización en relación a lo que es el objetivo principal de la informática forense, que también es uno de los aspectos que vamos a abarcar más adelante. Y además, en apretar info, porfa. También damos lo que es la descripción de la informática forense en sí, que ahí dice que la informática forense es considerada no solo por una ciencia que se utiliza para investigar y analizar crímenes, sino que también para investigarlos. Por lo general en estos crímenes tiene que usarse una computadora, ¿verdad? O algo digital porque si no, no tiene sentido. Bueno, siguiente. Esos son los objetivos que el general es conocer cuáles son los objetivos de la informática forense y cuáles serían las implicaciones legales que conlleva el realizar un peritaje informático mal hecho, que más adelante también les vamos a hacer como un mini glosario. Y los específicos sería indagar sobre los tipos de investigación que se pueden realizar y determinar la forma de cómo realizar una investigación forense en el sistema operativo Windows. Vaya, empezamos. Ya como primer subtema de la informática forense sería los objetivos de la informática forense. Prácticamente, no, perdón, antes de todo voy a hacer el mini glosario que les decía, porque va a haber palabras que por lo menos yo en su momento no sabía qué significaban y a lo mejor a ustedes les pasa lo mismo cuando las mencione y no quiero que se me puedan confundir, vaya. Para empezar, la palabra perito. Perito es una persona que es experta se podría decir que en una ciencia tecnológica y a la vez que tiene que ver algo relacionado con lo judicial y que prácticamente se encarga de, investigar y analizar las evidencias que se tienen. Y esta persona o este perito puede ser nombrado tanto por el tribunal o puede ser propuesto por las mismas partes. Y de ahí la otra palabra que quiero que sepan que es peritaje.
ya de por sí, por el nombre, se ve como algo relacionado con perito, y básicamente es el informe técnico que tiene una valoración económica que realiza un perito, y ya eso serían todas las descripciones. Ahora sí, el objetivo principal de la informática forense prácticamente es generar evidencias legales que se pueden usar en procedimientos judiciales. En este contexto, las evidencias prácticamente son el conjunto de recursos a los que tiene acceso un perito, y al extraerlos puede llegar a analizarlos, obviamente. ¿Y por qué los pretende analizar? Básicamente es para verificar la autenticidad de estos recursos, y gracias a esa verificación poder responder a las preguntas que le plantee tanto el tribunal como la parte que lo contrate. El otro objetivo prácticamente, o sea, se podría decir que la informática forense permite dar solución a problemas relacionados con la seguridad de la información. Y el objetivo de esto es salvaguardar la información digital en el caso de haber ocurrido un delito que obviamente tiene que haber sido usada un dispositivo, ¿no? A continuación hablaré sobre las fases del peritaje. El proceso general o la estructura base de un peritaje prácticamente consta solo de 3 fases, que sería la adquisición, el análisis y la presentación. Pero si lo agrupamos por las actividades que se pueden llegar a realizar, este puede llegar a dividirse en 5 fases o etapas, como le quieran decir. La primera fase es la preparación. Esta fase empieza incluso antes de ser contratado, ya sea por la parte o por el tribunal, o incluso antes de que ocurra cualquier delito, cualquier incidente, debido a que en esta fase se incluye la formación que tiene que haber realizado el perito en lo cuestión a lo académico y la experiencia que debe haber tomado en base a los casos que ha ido resolviendo. También se incluye el mantenimiento de equipos con el que trabaja. También los recursos que tiene a los cuales tiene que acceder para poder realizar la investigación. Luego está el reciclaje, que el reciclaje, por lo que yo entendí o por lo que yo me imagino, porque no lo especificaba en el, ¿cómo se llama? En el archivo. El reciclaje me imagino que ha de ser de que puede usar los recursos que ha usado en casos anteriores, o incluso también puede referirse a que puede realizar los mismos procesos que ha hecho en casos anteriores. Y ya por último también está la preparación específica que necesita para poder resolver el caso que se le presenta en ese momento. De ahí la segunda fase es la adquisición de datos, que la adquisición de datos se puede dar tanto en la escena del incidente o en el laboratorio donde llevan o los equipos afectados en el incidente, o los que están involucrados tienen relación en algo. De ahí la siguiente fase es el análisis. En esta fase es cuando ya se tienen todos los datos por la fase anterior, obviamente, y de que se empiezan a registrar y se empieza a comprender la información que se tiene en relación a estos datos para poder hacer las posteriores investigaciones. Luego está la identificación de evidencias, que esta sería ya la cuarta fase. Prácticamente la identificación de evidencias es selección. Aquí es donde se empieza a señalar cuáles son las evidencias que son relevantes para el caso que se está atendiendo, y que en otras palabras básicamente sería aquellas evidencias que el perito tendría que explicar y defender, por ejemplo, en caso de que tuviera que estar ante un tribunal. De ahí por último está la generación del informe de conclusiones, en el cual prácticamente detalla todas las actividades que realizó en el proceso de investigación, y obviamente las conclusiones que obtuvo respecto a la información que tenía. Y también es aquí donde se responden a las preguntas que el contratista del tribunal puede llegar a formular. Ya como último, para hacer mención, el trabajo forense tiene que ser sí o sí de carácter científico. Se debe responder a preguntas que, como he venido repitiendo, preguntas que plantea el contratista o el tribunal, y el perito no está para decidir si la persona ha hecho algo bueno, algo malo, si es culpable o no. Él solo se tiene que encargar de localizar o verificar las evidencias que permitan a los juristas comprender aspectos técnicos, y que de esta forma ya los juristas puedan tomar una decisión de forma razonable o con bases. De ahí, prácticamente en la informática forense, una gran parte del trabajo consiste en verificar la veracidad de la información. ¿Y esto por qué? Esto se debe a que las evidencias digitales, como ya se sabe, pueden ser fácilmente modificadas, y si no, puede ser incluso totalmente inventadas.
Ya al confirmarse la veracidad de una evidencia, el trabajo ya solo consiste en responder a determinadas preguntas. Estas preguntas son a cómo y cuándo es posible que se haya dado el delito, quién fue el responsable del delito y cuándo se habla de quién, que sería de quién hizo el delito, ¿verdad? Otra cosa que hay que aclarar es que a la hora de trabajar o de responder las preguntas, no necesariamente solo nos podemos referir a personas reales, por llamarlo de alguna forma, sino que también se puede hacer referencia a usuarios digitales, por llamarlo de alguna forma, por ejemplo, cuentas de servicios online, y ya otros profesionales deben encargarse de relacionar esa cuenta con una persona física. Bueno, luego de eso tenemos los tipos de investigación. En el trabajo de un perito puede ser parecer un trabajo muy sencillo, pero implica una gran responsabilidad. Ese tipo de trabajos se cubren de tres tipos, perdón. Definir el arbitraje, enumerar los tipos de arbitraje, subrayar cuando un perito informático debe aceptar o rechazar su intervención en una actuación judicial. Luego están las investigaciones privadas y de privado a público. En las investigaciones privadas sucede cuando los peritos realizan trabajos privados y aunque no se involucre procesos judiciales, debe cumplir con la legislación vigente y respetar las leyes, las políticas de la empresa empleadora del perito. Y es de los servicios del perito. Se trata de las investigaciones privadas dentro de una empresa y que no tienen como una finalidad jurídica. Y algunos casos en los que se puede estar relacionado a ese servicio son incidentes, sabotaje, espionaje industrial, malversación de recursos de la empresa, disputas laborales y muchos más. Y cuando es de privado a público, en algunos casos, en las investigaciones privadas, se puede convertir en procedimientos judiciales debido al descubrimiento de un delito durante la investigación. Ese debe proceder automáticamente a una denuncia ante las autoridades, por ejemplo, que cuando se da una investigación de filtrar información y se encuentra algún contenido relacionado en un equipo, se debe denunciar a la policía o juzgado para que se tome acción en esto. Bueno, luego tenemos las buenas prácticas en informática forense. Para poder aplicar un buen análisis forense, se le debe realizar el mismo patrón que se realiza en un experimento de laboratorio actual. Cuando se tiene que trabajar con evidencias, verificar que éstas no hayan sido comprometidas físicamente. Estos mecanismos van a permitir conservar las garantías de confiabilidad de la evidencia, ya que si una evidencia no presenta las seguridades necesarias, se pondrá en duda la dicha evidencia y así no tendrá la validez suficiente para cuando vaya a ser incluida en un proceso judicial. La cadena de custodia de una evidencia debe estar formada por varias etapas, bien descritas y con una excelente documentación desde el origen hasta el punto de llegada, los cuales pueden ser la identificación, extracción y registro de evidencias. La evidencia debe ser identificada, no importa de dónde venga, sea un equipo informático o una escena de un delito, etcétera. La preservación y almacenamiento de la evidencia. Se deben aplicar medidas de preservación de una determinada evidencia, garantizando la seguridad y el correcto almacenamiento de la evidencia. Los traslados a los que se vea sometida la prueba, indicando tiempos, origen y el destino para cada movimiento o traslado que tenga la evidencia. La cadena de custodia. Los traspasos de posesión, que son los cambios de la responsabilidad de la conservación de una evidencia. Cada entrada en el registro debe indicar quién tiene la evidencia, a quién se le entregó, cuándo se le entregó, cómo y dónde se almacenó y qué se hizo con ella. Además, puede ser bueno cuando se trate de evidencias como fotografías o incluso videos, porque pueden aportar mucho valor. Si la información que se está custodiando está en un disco duro, como regla principal y lo que se recomienda obviamente, es nunca trabajar sobre los soportes originales. Se tiene que crear un nuevo documento. Y es que dependiendo de la legislación del país, o si es un investigador independiente o agentes de la fuerza de seguridad,
pues es posible que se deba ampliar formularios de custodia muy específicos, como se muestra en la imagen. Poner la imagen. Esa imagen. Hay unos pasos para las recaudaciones de análisis como el plan de adquisición, que se debe tener un plan tecnológico y método de recolección sistemático que se deba documentar a la cadena de custodia. Y también está el plan de análisis, que se debe especificar los recursos que se están usando, como describir el entorno del trabajo, anotar los procedimientos que se están siguiendo, cuándo empiezan, cuánto duran, adjuntar toda clase de información, también de colaboraciones para poder resolver una buena investigación. Ok, yo les voy a hablar de las implicaciones legales de un peritaje mal hecho. El trabajo de un perito o de un profesional del tema es de asesoramiento técnico en su materia de especialidad, en el tema que ocupa la informática y la información digital en prácticamente todos sus formatos. Cuando un trabajo de investigación es muy bueno o inclusive impecable, la persona que investiga es lo único que puede ser atacado, por lo que la reputación juega un papel muy importante. Ya que una buena reputación evita que un trabajo bien hecho pueda ser desprestigiado mediante falacias, y la buena reputación cuesta mucho ganarla. Se puede ganar con estudios, certificaciones, títulos, y con cada trabajo o cada informe y cada cliente satisfecho. Pero basta practicar un mal peritaje para perder toda la reputación que has ganado. Si el trabajo no es, hablando desde un punto de vista forense, desde un punto de vista forense, perdón, intachable, la evidencia aportada puede ser desestimada, lo cual esto perjudica siempre a una de las partes, y además el perito, el cual pierde reputación y puede tener que asumir responsabilidades legales. En la adquisición de evidencias debe ser siempre de acuerdo a la ley. En investigaciones privadas deben respetarse todas las garantías y los derechos de cada ciudadano y de cualquier otra condición adicional que puedan poseer, como por ejemplo un menor. Y igual que en las investigaciones judiciales, por ejemplo, no se puede investigar una computadora o el teléfono de alguien si el propietario quien hace entrega de la misma sin el permiso del propietario que hace entrega de la misma. O sería una violación de la intimidad y del secreto de las comunicaciones. En cuanto al método científico, para que una evidencia sea aceptable tanto en casos públicos como privados, esta debe ser reproducible. Es decir, otro perito tiene que poder llegar a las mismas conclusiones partiendo de la misma evidencia. La trazabilidad de las evidencias o la cadena de custodia es una herramienta documental que garantiza la conservación de la evidencia. Para esto es importante establecer protocolos sistemáticos de actuación y calcular los hashes de las evidencias digitales, ya que estos permiten comprobar que no han sido alteradas o inventadas. Bueno, luego de esto tenemos el subtema 1.5, que son los estándares de investigación forense. La investigación forense tiene también sus estándares, sobre todo referidos a procedimientos técnicos y también a los no legales. Para comenzar, debemos de recordar que de aquí en adelante los tres procesos fundamentales de investigación forense son la adquisición, autentificación y análisis. Estos procesos pueden ser descritos de la siguiente manera. Número 1, fase de adquisición de las evidencias. En esta fase se obtienen las copias de la información que se sospecha que se puede estar vinculada con algún incidente. La adquisición de muestras debe respetar una regla fundamental que está ligada a la volatilidad de las muestras, por lo que se deberán recolectar en el orden de la más volátil en primera instancia a la menos sobre el final. A modo de ejemplo, podríamos indicar que primero deberíamos de
recolectar datos relevantes a la memoria, luego contenidos del cache y como último paso recolectar el contenido de documentos o información que esté disponible en el soporte del almacenamiento. Como paso número 2, como fase número 2, perdón, fase de autentificación de las evidencias. En esta etapa se deben de garantizar la información que fue recopilada con el fin de que no se destruya o sea transformada. Es decir, que nunca debe realizarse un análisis sobre la muestra incautada, sino que deberá de ser copiada y sobre la copia se deberá realizar la pericia. De este modo aparece el concepto de cadena de custodia, la cual es una acta en donde se registra el lugar, fecha, analista y demás actores que manipularon la muestra. En muchos casos debemos utilizar las técnicas de hashes para identificar de forma unívoca determinados archivos que podrían ser de gran utilidad para dentro de la investigación. En la tercera fase, que es la fase de análisis de las evidencias, finalmente, una vez obtenida la información y preservada, se pasa a la parte más compleja, que sin duda es la fase más técnica, donde se utilizan tanto el hardware como el software específicamente diseñados para el análisis forense. Si bien existen métricas y metodologías que ayudan a estructurar el trabajo de campo. Y luego se podrán obtener grandes diferencias dependiendo de las herramientas que se utilicen, las capacidades y la experiencia del analista. Y también dentro de esta es muy importante en esta solicitud la evaluación de criticidad del incidente, encontrando todos los actores involucrados dentro de esta. Por ejemplo, en el estándar del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos hace hincapié en 3 áreas distintas. Primero, la estandarización de formatos de datos forenses. Segundo, las interfaces técnicas. Y tercero, las metodologías de conformidad. Y es que tiene especial interés en el interfuncionamiento con los otros organismos. Digital Forensic es considerada una plataforma de código abierto dedicada al análisis de forense digital y que al estar bajo un código libre está bajo la licencia de GPL. Y para finalizar, el concepto IDP IDIP es proceso de investigación digital, las siglas, y que significa que se basa en escenas reales del crimen o las llamadas investigaciones criminales tradicionales. Por ejemplo, aquí dado que la computadora en sí, las llamadas es considerada como la escena del crimen, la computadora, el medio que se podría decir digital. Entonces aplicamos los siguientes métodos físicos al mundo digital. La preparación, el despliegue, investigación de la escena física, investigación de la escena digital y para finalizar la presentación de las conclusiones. Gracias. Vale, ahora vamos a pasar al capítulo 8, que habla sobre la investigación forense en Windows. Para empezar, todos sabemos que actualmente y también tiempo atrás el sistema operativo que es más conocido y es más usado es Microsoft Windows. Y por eso, en primer lugar, siempre un investigador forense debe estar familiarizado con el funcionamiento del sistema. Y una de las partes esenciales del funcionamiento del sistema es el arranque. Es conveniente estudiar instalaciones limpias y analizar procesos y archivos para conocer el funcionamiento normal del sistema, porque así uno puede ser capaz de detectar procesos raros o inusuales, como por ejemplo procesos que alteran el comportamiento del sistema debido a infecciones por malware, ya sea durante el arranque del sistema o mientras se está utilizando. Ahora hablaré sobre algunos archivos claves del sistema. Para empezar está ntdetect.com, que es un programa de Windows NT. Este se ejecuta durante el proceso de arranque del sistema y sirve para identificar el hardware disponible en la computadora. Luego está ntbootdd.sys, es el controlador de dispositivos SCSI
que sirve para comunicar con dispositivos de almacenamiento. Luego está al.dll, que es un controlador que se ejecuta en el núcleo del sistema, por lo que la integridad del mismo es crítica. Luego está winlogon.exe, que es el programa encargado de identificar a los usuarios del sistema y también de cargar los perfiles de cada usuario. Y por último, Explorer.exe, que administra la interfaz de usuario, el escritorio, las ventanas, la barra de inicio, entre otras cosas. Si alguien tiene curiosidad, ¿verdad? Y quiere ver algunos de los ejemplos que acabo de decir de archivos, puede dirigirse o puede abrir al administrador de tareas y ahí va a encontrar esa tabla que se está viendo en la imagen, ¿verdad? Prácticamente ahí se puede ver la nueva interfaz de Windows y todos los datos que están ahí son el indicador del proceso, el estado, el nombre de usuario que está ejecutando el proceso en ese momento, el uso de la CPU, de la memoria y una breve descripción. También si ustedes buscan algunos de los archivos que yo dije que tenían o que eran críticos, por decirlo así, de que si se detenía su funcionamiento, podría generar graves consecuencias, que sería Explorer.exe y WinLogon. Si ustedes desean detener este proceso, desean finalizarlo, cuando ustedes utilizan esa opción o le dicen a la computadora que quieren hacerlo, les tira una advertencia, una notificación, les abre una ventana diciéndole de que el hecho de tener el funcionamiento de ese archivo puede crear consecuencias graves, a eso me refiero. Y de ahí, para terminar, voy a mencionarles algunas de las herramientas básicas del sistema que se deben conocer. Primero está ipconfig, que sirve para consultar y modificar la configuración de red. netstat, que muestra las conexiones entrantes y salientes. Ping, que se utiliza para ver si se puede alcanzar una máquina vía red. Y traceroute muestra la ruta que sigue una conexión entre el equipo en el que se lo ejecuta y el equipo de destino. ASOC permite ver la asociación de los tipos de fichero con los programas que los abren. Driver query sirve para ver los controladores de un equipo, que prácticamente son las DLL, que estas significaban biblioteca de librerías de enlace, algo así era, solo que en inglés. Ahorita ya no me acuerdo cómo eran las palabras. Luego está PowerCFG, que prácticamente se puede ver cómo se gestiona la energía en el equipo. De ahí está SFC, que es un comprobador del sistema de archivos y que si se ejecuta con un comando que es el de Scan Now, comprueba la integridad de los archivos que están protegidos por el sistema y si detecta algún problema o algún error, también intenta repararlo. Y ya por último está Task List, que es similar al administrador de tareas, pero en comandos. Luego tenemos el registro de ventas de Windows, que esa es una herramienta de soporte informático que se utiliza para ver los errores y los sucesos que está teniendo el sistema operativo. Para detrás de esta forma transparente, sin que sepa que se está fallando, entre los diferentes tipos de registro que se puede incluir para mencionar son los de seguridad relacionados con los accesos de los usuarios, los de las aplicaciones relacionados con los programas que se ejecutan en el computador, los del sistema propios del mismo sistema operativo. Luego aquí estamos con la figura 98, la 1, que en esta figura el Windows se puede acceder a través del menú o se puede buscar en la barra de búsqueda con el nombre de visor de eventos, es verdad. Y ejecutando aparece la pantalla principal como se muestra aquí, cuando usted busca eso con el nombre de visor de eventos. Luego, en los eventos de la máquina local, por ejemplo, se puede ir al registro de Windows, a la selección de seguridad y mostrar, por ejemplo, el primer evento. Se le selecciona aquí realizado el intento de consultar la existencia de la contraseña en blanco, como se muestra en esta segunda figura, imagen. Luego, después de cualquier evento que se encuentre, tiene un correspondiente ID.
Y su descripción, otro tipo podría ser algo relacionado con la conexión de memorias USB. Para eso se puede ir al registro de aplicaciones y servicios, se despliega y se selecciona la pestaña Windows y se busca la carpeta Driver Framework y aparece el operativo como se muestra aquí. Aquí, perdón. Sí, aquí. Luego en la figura anterior, perdón. Luego en la figura anterior se tiene una serie de eventos, ¿verdad? Por defecto, un registro de Windows que no es habilitado para habilitarlo, tiene que hacer clic derecho en las propiedades, aquí, y habilitar el registro como se muestra en esta figura. Luego, hay que tener en cuenta que los registros ocupan espacio. Así que se tiene que decir que un tamaño máximo que se le va a permitir utilizar se acepta y se va a visualizar algunos de estos eventos. Por ejemplo, se puede buscar uno y con doble clic le puede hacer ver los detalles más grandes como se muestra en esas figuras. Luego, de esa figura anterior se le ha pedido al procesor host que cargue los controladores del dispositivo y toda esa información, el host es el sistema y ese dispositivo es la memoria USB que se ha conectado. Así que de esa forma se tiene registro en Windows de que se ha conectado a una memoria USB. De esa manera siempre se puede hacer consultas que sean necesarias de ese tipo, de búsquedas que sean frecuentes para cualquier tipo de trabajo forense. Directorios especiales de Windows. Para esto se debe tener claro cómo está organizado la información en el sistema operativo. Por lo general, uno de los directorios más importantes es la relacionado con el usuario, que está en el directorio de disco duro. Luego hay que entrar a la carpeta de usuario y luego a la carpeta del nombre del usuario. Aquí se puede encontrar una serie de carpetas como documentos, descargas, escritorio y una carpeta llamada AppData, la cual es donde se almacenan configuraciones personalizadas. También se puede encontrar un directorio especial donde se instalan los programas llamados Program Files o archivos de programas, en la cual se crean dos carpetas, una que se llama 32 bits y la otra de 64 bits. También se puede encontrar carpeta que almacena drivers o controladores de hardware, el cual es el directorio disco duro, luego la carpeta de Windows y luego la carpeta que se llama System 32. En este directorio se pueden encontrar muchas de las herramientas del sistema que se ejecutan por línea de comandos. Conocer la estructura o los comandos de archivos del sistema operativo es útil tanto para investigar incidentes como para saber dónde buscar información oculta de usuarios. Si nos vamos a Windows 10 y abrimos el explorador de archivos, nos tenemos que ir al disco C o disco duro y localizar la carpeta usuarios y luego ir a la carpeta con nuestro nombre de usuario. Dentro de la carpeta se tienen los directorios por defecto, como contacto, la carpeta de descarga, documentos, escritorio, y también sale una carpeta llamada AppData, como se muestra en la primera imagen. En la segunda imagen, en la carpeta AppData se puede obtener información de distintas aplicaciones, como Google, Microsoft, el navegador de Microsoft, entre otros. La carpeta donde se encuentra la mayor parte de los drivers es en Windows e ir al archivo llamado System32. Aquí se tiene la carpeta drivers con algo interesante, que este directorio se llama la carpeta etcétera o etc, que no me acuerdo con la sigla, donde se encuentra host, que es un archivo que se puede editar, donde se indican rutas similares al servicio del DNS, o sea, una dirección asociada a su IP y nombre de dominio, como se muestra en la imagen 2. Este archivo solo se puede editar si se abre con permisos de administrador. En ocasiones algunos malware que alcanzan privilegios de administrador pueden modificar este archivo para cuando al visitar una página web haya una conexión a una URL normal de un servicio cuando sea de publicidad.
En la carpeta System32 se pueden encontrar muchos programas. Uno de ellos es el comando ping.exe. La mayor parte de los comandos pueden ser encontradas en este directorio. De esta manera se conocen los directorios principales de Windows. Se sabe para qué sirve cada uno de ellos y se sabe qué debería poder encontrar en ellos y qué no. Por si oculta información o posee algún actor maléfico, sea una persona o un malware que quiera ocultar cualquier tipo de información valiosa. En el registro de Windows, el registro de Windows es el repositorio de valores empleados por aplicaciones y por el propio sistema para almacenar parámetros, valores, flags de estado, entre otros. Es esencialmente un lugar donde almacenar parámetros de configuración. Las secciones en las que se clasifican las claves de registro son las siguientes. HK classes root o clase de raíz, donde se encuentran atajos de teclado, reglas para arrastrar y soltar elementos, información de la interfaz de usuario, entre otros. HK current user o usuario actual, que almacena información del usuario registrado y puede tener mucha información interesante de cara a investigaciones forenses. También está HK local machine o máquina local, que es el lugar donde se registran las configuraciones que afectan a todo el equipo. Después tenemos HK users o usuarios, contiene los perfiles y las preferencias de cada cuenta de ellos. Aquí también se pueden encontrar detalles importantes para investigaciones vinculadas a los usuarios. También está HK current config. Por último, el de configuración actual, que es el conjunto de parámetros de configuración que se están aplicando al equipo en cada momento. Así que HK current user y HK current config serían información volátil correspondiente a lo que está sucediendo en el ordenador con el usuario que está actualmente registrado. Luego, señor, vamos con el ejemplo práctico, que es un ejemplo de la vida real. Mi papá trabaja en el área de sistemas y me contó este caso que había sucedido en una empresa que él trabajaba. Entonces, comienzo. En un peritaje interno del Departamento de Auditoría hacia el área de informática, se encontró que todos los técnicos, excepto un técnico administrador de la base de datos, durante un periodo inspeccionado, no encontraban ningún documento de permiso ni marcación no realizada, ya que el resto de los técnicos todos tenían permiso o fallas de marcaciones. Porque cuando usted entra a trabajar, usted usualmente va y marca con sus huellas digitales dentro de una máquina su hora de entrada y hora de salida, ¿verdad? Entonces, si usted se pasa, y se le olvida y no marca, o por X o Y razón no pasa por la máquina marcando, tiene que entregar un permiso a su supervisor, ¿verdad? Entonces, ese administrador de la base de datos tenía un impecable récord, por lo que decidieron corroborar la información de reloj marcador, ¿verdad?, con la base de datos del sistema, y también se apoyaron con los videos de la cámara de seguridad para comprobar la información, para comprobar la evidencia que tenía. Entonces, en una fecha determinada, podría ser cualquiera, la información de la base de datos coinciden, pero el video de seguridad, cuando la persona ingresaba a la empresa, se evidenció que no se acercaba al reloj marcador para realizar su registro de entrada y salida, y de igual forma en varias fechas aleatorias que se hicieron. Por lo tanto, esos registros habían sido alterados. Luego de eso, la auditoría que estaba haciendo esta investigación pidió información del técnico administrador de la base de datos del jefe de informática y se logró corroborar que él tenía permisos completos. Se pidió además que los cambios realizados de la base de datos de las marcaciones por el técnico lograron evidenciar que fueron insertados los registros de marcaciones de datos. Por lo tanto, se tiene evidencia en la bitácora de base de datos que fueron alterados. Una vez comprobado, se realizó el informe de auditoría informando a la gerencia de recursos humanos y a la gerencia administrativa del departamento legal de las acciones a tomar, ¿verdad?
Se tomó la decisión con base en el reglamento interno del trabajo, siendo este vulnerado por el empleado, la intención de ocultar información de no marcaciones y eliminación de evidencia al insertar los registros de forma fraudulenta para su beneficio, por lo que se decidió destituir al empleado sin beneficio de indemnización. Por las infracciones cometidas, la empresa tomó acciones legales formidables a la buena terminando el contrato sin indemnización, de lo contrario las personas hubieran sido llevadas a los tribunales de justicia mediante una demanda de fraude a la empresa. Y eso se puede ver que una investigación privada puede ser de privada a pública porque se pueden tomar acciones legales, pero esto se decidió mantener privada. Sí, es que el empleado sacaba ese trato, ¿verdad? Porque si no, iba a ir a los tribunales para que tomen acción legal. Ok, gracias. Reforzar la siguiente parte. El ejemplo que han presentado, pues es algo bien real, ¿verdad? Igual en algún momento, pues se tuvo la oportunidad también de hacer una auditoría en un banco en donde había una persona que se encargaba de aplicar los pagos que hacían los clientes. Entonces, esta persona lo que hacía era que no efectuaba el pago tal como era, sino que a cuentas personales o a cuentas de amigos le agregaba un cero más a esos pagos. Obviamente de repente pues los clientes comenzaron a presentar esa inconformidad, ¿verdad? Que porque no se había efectuado el pago y al realizar todo el proceso de auditoría, verificar en este caso pues desde el momento que nosotros nos logueamos en un servidor, ya sea para acceder a un recurso, para acceder a una base de datos, a un sistema, todo queda registrado en algo que se llama una bitácora. Entonces ahí se pudo detectar que realmente el cliente, el empleado, perdón, no efectuaba las actualizaciones como debería de ser. Entonces para la gente que va a estudiar esa parte de leyes, también eso aplica bastante, ¿verdad? Aparte del estudio de leyes que usted va a especializarse, sería bueno también agarrar una especialización que tenga que ver con todo esto de la informática forense. Hay una institución acá en el país que tiene una maestría en esto y porque en cierta medida todo esto implica un aspecto legal, ¿verdad? Que ustedes deben de manejar. A veces se auxilian, ¿verdad? Los dos especialistas, tanto el especialista, en este caso el profesional, el abogado y el de informática, pero también quedaría como más completo si ustedes se especializan en esta parte, conocer un poquitito más, se van a dar cuenta que hay diferentes herramientas que nos permiten aplicar toda esta informática forense, aplicar todas estas técnicas a nivel de sistema operativo, a nivel de red, a nivel de dispositivos móviles, en las nubes, porque se maneja mucho eso. Entonces, a medida se va especializando, se van observando diferentes técnicas. Sus compañeros les presentaron a grosso modo las diferentes técnicas que se pueden aplicar a nivel de sistema operativo, ¿verdad? Pero hay otros sistemas operativos, Linux, por ejemplo, que podríamos mencionar uno que se llama Kali Linux, que ya trae en sí un conjunto de herramientas que nos permiten aplicar una auditoría forense, ¿verdad? Entonces ustedes van a decir, bueno, y eso que tiene que ver con la informática. Porque estamos hablando que se requiere armar un caso, se requiere recuperar información para llegar a una conclusión, ¿verdad? Entonces la gente que se va a ir por la parte de estudiar derecho, pues eso es un complemento que usted debe de especializarse un poquitito más y también porque en diferentes áreas lo requieren. Por ejemplo, hace como un año había salido un artículo donde mencionaban que en la policía, en la PNC, pues tenían esas deficiencias porque no había personal especializado en esta área para resolver diferentes crímenes, para llegar a la conclusión de algún proceso y como lo mencionaban acá los compañeros, tomar las medidas necesarias, ¿verdad? O sea, media vez se utiliza la tecnología para registrar todas las acciones que usted hace en una bitácora, por más que usted quiera,
borrar evidencias, ocultar, siempre se va a llegar si se aplican correctamente las técnicas. Entonces ahí es donde nosotros podemos mencionar también un poquito más acerca de la aplicación de este tema. Y como les digo, puede darse el caso que usted se especialice en el área de informática y se especialice más en esa área, o puede ser que usted lleve de complemento, que va a estudiar Derecho y va a agarrar una especialización en esa área para complementar su conocimiento y así pues poder ofrecer una mayor solución en los casos que se tenga que investigar y resolver directamente, ¿verdad?